Dios Padre misericordioso, te damos muchas gracias. Nacimos como pecadores, sin nada que ver con nuestra voluntad. En todos los días de nuestra vida cometemos mucho pecado, no solo con el corazón, sino también con el cuerpo. Merecíamos ir al infierno, pero tú llamaste a nosotros a través de la palabra que está escrita en la Biblia y nos salvaste a través del Evangelio. En este lugar nos reunimos para escuchar tu santa palabra. Queremos llevar nuestra vida directamente y correctamente ante ti hasta que venga el Señor, hasta que entremos en tu reino. Queremos vivir limpiamente ante ti, pero somos muy débiles. A veces somos muy necios. Entonces, te pedimos que nos hagas entender tu palabra para que podamos llevar bien la vida cristiana y la vida cotidiana. Sabemos muy bien, tú quieres que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces nuestra iglesia trata de predicar tu santa palabra y el Evangelio para que las almas perdidas obtengan la vida eterna. Siempre te encomendamos todos nuestros tiempos en tus manos poderosas. Hoy también, hasta que termine, confiamos en el Espíritu Santo que está vivo. Te pedimos, tú guíes y ayudes a cada uno de nosotros. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ama siempre. Amén. Vamos a ver la Biblia Génesis. La Biblia Génesis, capítulo 41. Génesis, capítulo 41. De versículo 37 a 41. Génesis 41, de versículo 37 a 41. Primero, yo les voy a leer de versículo 37. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues,
que Dios te ha hecho saber todo esto. No hay entendido ni sabio como tú. Versículo 40-41, vamos a leer juntos. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el turno seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: He aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Hermanos, hoy vamos a aprender la palabra con el tema Dios que llamó a Moisés. En este año, desde enero hasta domingo pasado, nosotros hemos aprendido la palabra de Dios, tomando la Biblia Génesis por centro. Toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la Biblia tiene misma enseñanza, mismo tema, misma denominación. Para hombre que tiene la imagen de Dios, no hay ninguna cosa más importante que obtener la vida eterna. Entonces, primera de Timoteo 2:4 dice: Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que nadie vaya al infierno. Por eso Dios nos dio su palabra, es decir, la Biblia. Aunque aprendimos la Biblia Génesis, pudimos meditar acerca de el pecado de hombre y el juicio de Dios y su salvación. Entonces, cada uno de nosotros, aprendiendo la Biblia Génesis, siempre podemos meditar referente a nuestro Señor Jesucristo. Y también a través de la Biblia Génesis podemos conocer la voluntad de Dios para con cada uno de nosotros. Hoy también con este tema, Dios que llamó a Moisés, vamos a meditar profundamente acerca de la voluntad de Dios que está escrita en la Biblia. El domingo pasado aprendimos sobre la vida de José. Él era el hombre más excelente en el aspecto de la obediencia. Lo que pasa es que él era muy normal, no era especial, él no tenía talento, pero él era muy obediente. Somos criaturas. Dios nos creó, entonces delante de Dios, cuando vivan en este mundo, la clave de vivir correctamente es la obediencia delante de Dios. José era así. Él era el hombre muy obediente. Por eso siempre él obedecía la palabra de Dios y la de su padre Jacob. No solo esto,
Él era muy honesto. Así como Dios es honesto, José también era honesto. Así como Dios es diligente, José era muy diligente. Por eso él podía ser utilizado en la obra de Dios. Al fin, él llegó a ser ministro de Egipto. En aquel tiempo, Egipto era el país como Estados Unidos en nuestro tiempo, el país muy fuerte. En Egipto, José llegó a ser el ministro. Así que la Biblia, Génesis capítulo 41, dice así, de 41 a 43, despacio, vamos a leer juntos. Dijo además Faraón a José: He aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de lopas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él: Doblad la rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. A través de esta palabra podemos conocer. José era obediente, honesto y diligente. Por eso él llegó a ser ministro de Egipto, o sea, él recibió gran gloria por Dios. Él era el hombre de Dios. José era el hombre de Dios. De igual manera, nosotros somos los que recibieron la salvación. Somos hijos de Dios. Somos hombre de Dios. Por eso si ustedes obedecen y ustedes, los salvos, son honestos y diligentes, sin falta Dios hace que nosotros recibamos la gloria. No solo en este mundo, sino también en el mundo eterno. Los cristianos salvos, especialmente los que no recibieron la salvación, su obediencia, su honestidad, su diligencia no sirve nada. ¿Por qué? Porque ellos todavía no han recibido la salvación, el perdón de todos sus pecados. Ellos son los que van al infierno. No sirve nada todas las cosas delante de Dios. Pero los salvos son diferentes de ellos. Los salvos deben de ser obedientes. Los salvos tienen que ser honestos. Tienen que ser diligentes. De esta manera, Dios nos puede utilizar en la obra de evangelización. De esta manera, los cristianos salvos pueden predicar el evangelio, pueden salvar a las almas perdidas. Entonces, con la oración, cada uno de nosotros debe de tratar de ser obediente, honesto y diligente. Si es así, la gloria espera a cada uno de nosotros. De todos modos, hace miles de años, José llegó a ser el ministro de Egipto.
Después de esto, en aquel tiempo hubo gran hambre en toda la tierra. Toda la tierra hubo gran hambre. No solo tierra de Egipto, sino también la tierra de todos. En aquel tiempo, Jacob y sus hijos, o sea, los hermanos mayores de José, ellos vivían en la tierra de Canaán. Pero José vivía en la tierra de Egipto, teniendo gran potestad. Pero los hermanos de Jacob, ellos vendieron a su hermano mayor, José, a Egipto. Y también ellos engañaron a su papá, Jacob. Por eso el padre Jacob, él pensaba que un décimo hijo, el hijo undécimo, José, había muerto. Él no sabía acerca de José. Pero José ya llegó a ser ministro de Egipto. Como yo les dije, en aquel tiempo hubo gran hambre, toda la tierra. Por eso no había alimento en la tierra de Canaán. Por eso los hermanos de José, mayores ellos, fueron a Egipto para buscar, para obtener los alimentos. De ahí, ellos vieron a su hermano José, quien llegó a ser el ministro. Por eso, viendo a José, los hermanos mayores de José, ellos tuvieron gran temor y se angustiaron. Ellos pensaban que iban a morir. Ellos pensaban que José iba a castigar a ellos, iba a matar. Pero, como nosotros sabemos muy bien, José pasó mucha aflicción. Él sufría tanto, pero él pasó todas estas cosas difíciles con la fe. Por eso ahora José, él tiene la fe madura. Él tenía el corazón muy amplio sobre todas las cosas. Para con sus hermanos también. José quería perdonar todas las cosas, todas las maldades de sus hermanos. Por eso él dijo así. Capítulo 45 de Génesis. Génesis 45, de versículos 5 a 8. Génesis 45, de versículo 5 a 8. Yo les leo. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. 7 y 8, leamos juntos. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad
sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa, y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Versículo 8 dice así: así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Tal como dice esta palabra, ahora José tenía el corazón muy amplio. Él ya tenía la fe madura. ¿Por qué? Porque él ha experimentado mucha aflicción, mucho padecimiento. De esta manera, él llegó a tener la fe madura. Y también él podía experimentar en medio de aflicción, en medio de aflicción, en medio de tribulación, él se dio cuenta que Dios caminaba con él. Por eso con la fe, José podía superar, podía aguantar toda la aflicción. ¿Solo José así? No es así. José es un buen ejemplo de los cristianos salvos. Nosotros también. Si no hay aflicción, no puede tener la fe madura. Si nosotros no queremos experimentar las aflicciones, si nosotros no queremos trabajar para el Señor, no queremos predicar el Evangelio con aflicción, nadie puede recibir la salvación. Nuestra iglesia no puede evangelizar, no puede trasladar el amor del Señor. Entonces hay que tener el corazón puesto. Yo tengo que pasar las aflicciones hasta que venga el Señor. De esta manera, cada quien puede tener la fe madura. Cuanto más experimentan las aflicciones, sin falta ellos, más adelante pueden tener la fe madura, el corazón amplio. Por eso es necesario que tengamos las aflicciones en nuestra vida, siempre con la fe hacia Dios. Tenemos que pasar. Desde aquel tiempo, el padre Jacob y sus hijos con José, el pueblo de Israel, ellos empezaron a vivir en la tierra de Egipto. Pero muchos años después, Jacob murió. José también murió. El faraón, el rey de Egipto, quien conocía a José, también murió. Toda aquella generación ya murió. Pero con el paso del tiempo, en la tierra de Egipto, el pueblo de Israel fue
aumentado. Los israelitas se multiplicaron y ellos fueron fortalecidos. Es muy raro, ¿no? En la tierra de Egipto. Pero los israelitas fueron aumentados más que egipcios. Y los israelitas fueron fortalecidos más que egipcios. Por eso la Biblia dice, y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. En esta situación, el nuevo rey de Egipto, el nuevo rey faraón, se levantó, el cual estaba descontento. ¿Por qué? Porque en la tierra de Egipto, en su tierra, otro pueblo, Israel, fue aumentado y fue fortalecido. Por eso el rey faraón, él empezó a pensar así. El pueblo de Israel es el enemigo de egipcios. Él estuvo equivocado. Por eso en un día, de repente, el rey faraón hizo que los israelitas fueran esclavos. De repente los israelitas llegaron a ser esclavos, esclavitud. Desde aquel tiempo, los israelitas empezaron a vivir siendo esclavos. Ellos aproximadamente durante 400 años, los israelitas servían y trabajaban para el rey faraón y los egipcios, para los egipcios. La vida de esclavitud, la vida de esclavo sufría tanto, era muy dolor. Por eso la Biblia dice, leamos juntos, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció, oh Dios. Tal como dice esta palabra, la vida de Israel en la tierra de Egipto sufría tanto. Entonces ellos clamaron y oraron mucho con todo su corazón a Dios. Por eso dice, versículo 24, oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. En el versículo 24, letra roja dice, Dios se acordó de su pacto con Abraham. ¿Qué creen que significa esta palabra? Lo que pasa es que hace 500 años ya Dios hizo pacto con Abraham.
Entonces, delante de Dios había pacto entre Dios y los israelitas. Quiere decir que Dios hizo que los israelitas iban a ser esclavos en la tierra de Egipto. Y Dios va a salir de ellos después de 400 años. Entonces, esta palabra es una profecía de Dios. Dios hace que su palabra sea cumplida sin falta. Por eso, 500 años atrás, Dios ya hizo pacto con Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham, en aquel tiempo, Abraham tenía duda acerca de la obra de Dios. Por eso Dios le profetizó y comentó acerca de esto, la esclavitud de Israel en la tierra de Egipto. Génesis capítulo 15 vamos a ver. Génesis capítulo 15. Hace 500 años hubo este acontecimiento entre Dios y Abraham. Génesis capítulo 15 de versículo 12 a 16. Génesis 15 de versículo 12 a 16. Yo les leo. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava ahí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. 15:16, leamos juntos. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. En el versículo 14 dice: mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Quiere decir que los israelitas servían a los egipcios y al rey faraón durante 400 años. Pero Dios siempre quería salvar a los israelitas de la tierra de Egipto. ¿Por qué? Porque siempre Dios quería salvar al pueblo de Israel de Egipto. ¿Por qué? Porque si el pueblo de Israel hubiera seguido viviendo en la tierra de Egipto, con el paso del tiempo, mucho tiempo después, el pueblo de Israel hubiera sido a los egipcios. El pueblo de Israel va a desaparecerse. Pero la Biblia, Isaías capítulo 43, dice: el pueblo de Israel testigo de Jehová Dios. Hasta que termine la historia de humanidad, los israelitas tienen que ser testigo de Dios.
Por eso, el país Israel puede ser destruido, pero nunca puede ser desaparecerse. Por eso, Israel tiene que salir de Egipto. Y también la Biblia, Juan capítulo 4, dice, la salvación viene de los judíos. A través del pueblo de Israel, Jesús tiene que nacer, tiene que venir al mundo. Por eso siempre Dios quería salvar a Israel de Egipto. Dios tiene el propósito principal. Dios quiere que todos los hombres reciban la salvación. Por eso necesitó el pueblo de Israel. Para Éxodo, para que Dios salvara al pueblo de Israel, Dios llamó a un hombre que se llamaba Moisés. Moisés era pastor. Él apacentaba las ovejas en el desierto. La Biblia dice, leamos juntos, hermanos, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Cuando Dios llamó a Moisés en el desierto acerca de esta situación, la Biblia dice así. Versículo 5 dice, dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. ¿Qué creen que significa esta palabra? ¿Por qué Dios le dijo a Moisés así? La verdad, lo inmundo, lo sucio, mancha el calzado. Por lo cual, cuando entre en una habitación limpia, tiene que quitar su calzado. Ahora Moisés más adelante, él debe de hacer la obra de Dios. Debe de salvar al pueblo de Israel. Esto es la obra santa. Entonces, para seguir al Señor, para trabajar para Dios, para hacer la obra de Dios, tiene que quitar su propia sabiduría, su propio pensamiento. Tiene que dejar las maldades. Tiene que dejar todos sus pecados para cumplir la obra de Dios, para hacer la obra santa. En este sentido, dice, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Nosotros también, en la iglesia, ¿qué creen que es el trabajo más importante la iglesia? ¿Por qué iglesia existe en este mundo? La iglesia tiene que predicar la palabra de la verdad,
que está escrita en la Biblia. Y también hay que predicar el Evangelio, o sea, la noticia, el perdón de todos nuestros pecados. De esta manera, la iglesia tiene que hacer que las almas perdidas reciban el perdón de todos sus pecados, reciban la salvación y vayan al cielo. Esto es el propósito de existir la iglesia en este mundo. Esto es la santa obra de Dios. Esto es la santa obra de Dios. Por eso los salvos, siendo los hijos de Dios, hay que dejar las maldades, los pecados. Hay que quitar el hombre viejo. Tenemos que tratar de dejar pecado. Vamos a buscar la Biblia, Efesios capítulo 4. Efesios. Efesios capítulo 4. De versículo 22 a 24. Efesios capítulo 4, de versículo 22 a 24. Hermanos, leamos juntos. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y levaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, ustedes y yo no tenemos que pensar la vida de 70 años, 80 años en este mundo que está lleno de pecado. Al contrario, tenemos que tratar de pensar en el mundo eterno. La vida de 70 años, 80 años es real. De la misma manera, la vida del mundo eterno, la vida eterna es la realidad. Por eso hay que pensar profundamente sobre el destino eterno. Efesios y después Filipenses y después esto la Biblia, Colosenses capítulo 3, versículo 8. Colosenses 3, versículo 8. Colosenses 3, versículo 8. También leamos juntos. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Ahora apóstol Pablo escribió la carta para los hermanos de la iglesia Colose. Dice: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Para hacer la obra de Dios, Moisés tenía que quitar
todo su pensamiento, todo su plan. También en la iglesia nosotros tenemos que dejar nuestros pensamientos, nuestra maldad, nuestro pecado, para predicar el Evangelio, para hacer la obra de Dios. Cuando Dios llamó a Moisés, cuya edad era 80 años, él tenía 80 años. Por eso cuando Moisés recibió el llamamiento de Dios, él mismo pensaba así: yo soy solo pastor, yo soy muy insignificante, yo soy muy viejo, yo soy nada. ¿Pero por qué Dios me llamó? Por eso la Biblia continuamente dice así. Leamos juntos. Ven, por tanto, ahora te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? En el versículo 11 vamos a ver la palabra de Moisés, la respuesta hacia Dios. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo? Dios, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Yo soy insignificante, yo soy viejo. Yo no tenía poder. Yo soy solo pastor. Yo estoy apacentando las ovejas. Así es. Moisés conocía muy bien sobre su debilidad, acerca de su incapacidad. Así que dice así: ¿quién soy yo? Pero él no conoció quién es Dios. ¿Quién es Dios? Nosotros sabemos quién es Dios. Así que Éxodo capítulo 3, de versículo 12 a 14, Dios dijo que iba a caminar con él, con Moisés. Escuchando esta palabra de Dios, la palabra de Dios es verdad. Siempre Dios guarda su promesa, su profecía, su palabra. Entonces, escuchando la palabra de Dios, Moisés tenía que haber obedecido a Dios. Pero lamentablemente, por su dureza, por su incredulidad, Moisés desobedeció a Dios. Así que dice así, leamos juntos. Entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Hermanos, ¿qué les parece acerca de la respuesta de Moisés? Él dijo así. Entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. ¿Qué les parece la palabra de Moisés? Esta palabra sería la humildad o la incredulidad. ¿Qué les parece? ¿Es la humildad de Moisés o la incredulidad? Es la incredulidad. La Biblia nos enseña: hay que ser humilde, pero con la fe.
Tenemos que ser humildes, pero con la fe hacia Dios. Y también la Biblia, Efesios capítulo 6 dice, los salvos tienen que amar unos a otros, pero con la fe para con Dios. Necesitamos no solo la humildad, sino también la fe firme para con Dios. En esta situación vamos a pensar juntos. Los egipcios no creían en Dios. Ellos menosprecian a Dios. Los israelitas no conocieron. Incluso Moisés no tenía la fe firme hacia Dios. En esta condición, en esta situación, Dios, ¿qué tuvo que hacer? ¿Qué tuvo que hacer Dios? Dios tuvo que hacer que Moisés creyera en él. Por eso Dios le mostró las señales delante de Moisés. Por eso le preguntó así. Dios dice, tú, Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Moisés respondió, yo tengo una vara. Dios le mandó así, échala en la tierra. ¿Qué habrá pasado? Se hizo una culebra. Y después de esto, otra vez, Dios le mandó a Moisés así, tómala por la cola de serpiente. ¿Qué habrá pasado? La culebra se volvió la vara otra vez. Por eso la Biblia dice, y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra. Y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Versículo 4, leamos juntos. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió para en su mano. Oigan, hermanos, ahora delante de Éxodo, ahora Dios, considerando Éxodo, Dios le mostró a Moisés esta señal. De hecho, era una vara. Después se hizo una culebra. Y después, nuevamente se volvió vara. Ahora Dios le mostró esta señal para que Moisés entendiera a Dios, obtuviera la fe firme para con Dios. Pero en esta señal hay enseñanza espiritual, hay voluntad espiritual. Primeramente, la vara se hizo una culebra, la serpiente. Ustedes cuando escuchen la palabra serpiente, ¿qué es lo que viene a la mente? ¿Qué es lo que viene a la mente? En el huerto de Edén, en el principio, de entre los animales, el animal más astuto es
La serpiente. Era serpiente. Por eso, la serpiente hizo que el primer hombre, Adán y Eva, cometieran pecado. Por eso la Biblia dice que la serpiente le presenta a Satanás, a diablo. En esta palabra, la serpiente, la culebra, le presenta al rey Faraón. Al rey Faraón también le presenta a Satanás. De entre los animales, el animal astuto es la serpiente, culebra. Entonces, esta palabra se refiere a que ahora los israelitas sufrían tanto bajo la potestad del rey Faraón. Quiere decir que todos los hombres nacen como pecadores. Ellos sufren tanto cometiendo mucho pecado bajo la potestad de Satanás. La serpiente, la culebra, es astuta, la Biblia dice. Vamos a ver la Biblia, Génesis 3. Génesis 3. Génesis 3, versículo 1. Génesis 3, versículo 1. Solo versículo 1 vamos a leer juntos. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol de huerto? Versículo 1 dice: la serpiente era astuta. Hermanos, ¿qué significa astuta? ¿Qué significa el ser astuto? ¿Qué significa? El ser astuta, significa el ser sabio. El ser sabio, pero para el mal. Es sabio, pero para el mal. Dios es más sabio. Dios es más sabio, pero Dios es más sabio para el bien. Pero Satanás es muy sabio, pero para él, el mal. Para el mal. Como yo les dije, la serpiente representa a Satanás, al rey Faraón. Al rey Faraón también, el rey de Egipto también, él era muy sabio para el mal. Por eso para los israelitas, al rey Faraón, él era muy sabio para el mal. Por eso cuando él gobernaba a los israelitas, él gobernaba a israelitas sabiamente para el mal. Perdón, para el mal. Para el mal. Éxodo capítulo 1, vamos a ver. Éxodo capítulo 1. Éxodo capítulo 1, de versículo 8 a 10. Éxodo 1, de versículo 8 a 10. Yo les voy a leer. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo:
He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Versículo 10, leamos juntos. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya a la tierra. En el versículo 10 dice, ahora pues seamos sabios. ¿De quién sabiduría? ¿Qué les parece? ¿De quién sabiduría? Él ahora dice así, seamos sabios, seamos sabios. ¿De quién sabiduría? Sabiduría de Satanás. Sabiduría de Satanás. Y él persiguió al pueblo de Israel. Por eso él dijo así, versículo 11 dice, entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Así como dice esta palabra, los israelitas fueron aumentados y fueron fortalecidos. Viendo esta situación, el nuevo rey de Egipto, el rey Faraón, él empezó a perseguir a Israel. Como yo os dije, los israelitas, tal como dice esta palabra, durante 400 años, ellos sufrían tanto, mucho trabajo en la tierra de Egipto, bajo el rey Faraón. En este mundo también, muchos hombres nacieron como pecadores, cometen mucho pecado. Esto significa que los hombres sufren cometiendo pecado bajo la potestad de Satanás. Así como los israelitas servían a los egipcios, a Faraón, durante 400 años. Los pecadores, los que no recibieron la salvación, están bajo la potestad de Satanás. Efesios capítulo 2, vamos a ver. Efesios 2. Efesios 2. Versículo 2. Efesios 2, versículo 2. Vamos a leer juntos. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, antes de recibir la salvación, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿A quién se refiere? El diablo. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En esta situación, nuestro Señor Jesús vino al mundo y cargó el pecado del mundo y murió en la cruz derramando toda santa sangre.
y cumplió el perdón de pecado, cumplió la salvación. Entonces cualquier hombre puede recibir la salvación, puede ir al cielo con la fe para con nuestro Señor Jesús. A través de la cruz, Jesús quebró la cabeza de Satanás. De la misma manera, Moisés tomó por la cola de culebra. Esta palabra significa que Moisés venció a Faraón. Para decirles de otra manera, Dios venció a Satanás. Para decirles de otra manera, los hombres de Dios, los que recibieron la salvación, los hijos de Dios, pueden vencer a Satanás, a la obra de Satanás. Por eso la Biblia, San Marcos, capítulo 16, dice así. Vamos a buscar San Marcos 16. San Marcos 16. De versículo 15 a 18. San Marcos, capítulo 16, de versículo 15 a 18. Yo les voy a leer de versículo 15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. 18 leamos juntos. Tomarán en las manos serpientes, y si beberán cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y saldrán. En el versículo 18 dice: tomarán en las manos serpientes. Hermanos, pero leyendo esta palabra, no tomen a mal, por favor. Algunos congregantes, algunos creyentes leyendo esta palabra están equivocados. Versículo 16 dice así: el que creyere y fuere bautizado será salvo. El que creyere, quiere decir que singular, ¿no? Singular. El que creyere, singular. Pero, versículo 18, tomarán en las manos serpientes. Esta palabra es plural. Plural. Es diferente. Versículo 16 dice: el que quiere, el que creyere. Quiere decir que el que creyere, el que cree en el evangelio, el que cree en Jesús, sin falta él recibe la salvación. Esto es obligatorio. No hay otra opción. El que cree en Jesús, el que cree en evangelio, sin falta él puede obtener la vida eterna. Él puede recibir la salvación. Es obligatorio. Pero de entre ellos, de entre los cristianos salvos, puede haber el milagro. No todo, no todo. Algunos pastores, leyendo esta palabra, ellos toman la serpiente. Ellos murieron. Es necio, es necio. El que cree en Jesús, sin falta él
recibirá la salvación. Es el obligatorio, es la verdad, es la ley de Dios. De la misma manera de entre ellos, predicando el evangelio, puede haber esta señal, este milagro. Por eso dice así, versículo 18, tomarán en las manos serpientes. Quiere decir que los cristianos salvos, creyendo y confiando en Dios, puede vencer a Satanás. Para explicar esta verdad, hace miles de años, delante de Faraón, por medio de Moisés, Dios le mostró esta señal que tiene la enseñanza, la voluntad espiritual. Por eso podemos conocer Dios vence a Satanás. Moisés venció al rey Faraón. Los hijos de Dios, los cristianos salvos, vencen a la obra de Satanás. Por eso, nuestra iglesia, cuando predique el evangelio, algunos hombres, las almas perdidas, pueden recibir la salvación. Pueden entender la verdad que está escrita en la Biblia. Ellos pueden ver las cosas espirituales a través de la Biblia. Esto es la obra de Dios. Nosotros recibimos la salvación. Quiere decir que nosotros vencimos a Satanás. Dios venció a Satanás. Esto es la obra de Dios. Entonces, el único hombre que puede vencer a Satanás, un salvo. Entonces la Biblia, Salmos 91 dice, leamos juntos, sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. En esta palabra, por supuesto que el áspid, la serpiente, el dragón, representa a Satanás. Al ver la Biblia, primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, el león también representa a Satanás. Carnalmente, el hombre mismo nunca puede vencer el león, ni áspid, ni serpiente. Nosotros mismos no podemos vencer áspid, león. Moisés también. Él no puede vencer a la serpiente carnalmente. Para decirles espiritualmente, cada uno de nosotros nunca puede vencer a Satanás. Pero Moisés, a través de confiar en Dios, él pudo vencer a Faraón. Él pudo tomar por cola de serpiente. De la misma manera, cada uno de nosotros, confiando en Dios, confiando la palabra de Dios, puede vencer a Satanás. Cada uno de nosotros, nunca puede salvar a sí mismo, pero confiando en el Evangelio, confiando la historia de nuestro Señor Jesucristo. A través de la sangre,
del Señor, pudimos recibir la salvación. Esto es el vencer a Satanás. A través de esta palabra podemos conocer que los que confían en Dios pueden vencer a Satanás. Entonces, más adelante, cuando sea la vida cristiana, cada quien, ¿qué debe hacer? Hay que confiar en la palabra. Hay que confiar en el poder del Señor. Esta palabra también, vamos a ver la Biblia, Salmo 91. Salmo 91. Salmos 91, versículo 1 y 2. Salmos 91, versículo 1 y 2. Hermanos, leamos juntos. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. En el versículo 1 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Hermanos, ¿qué les parece acerca de este salmista? Este salmista ahora cree en Dios, confían en Él. Él siempre ahora está viviendo, confiando en Dios, con la fe firme. Él puede vencer a Satanás. Y versículo 13 dice, sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Quiere decir que los que creen y confían en Dios, solo ellos, por Dios, pueden vencer a Satanás. Creen en palabra, confiando en Dios, en el Señor, pueden recibir la salvación, pueden entrar en el reino de Dios. Entonces, lo más importante es la fe. Es la fe. ¿Por qué? Porque Dios asegura. Dios garantiza su palabra. Nosotros también hay que confiar en Dios. Hay que confiar en la palabra. La Biblia, San Lucas, capítulo 10, vamos a ver, San Lucas. San Lucas, capítulo 10. San Lucas 10, de versículo 18, 19, 18, 19. Leamos juntos. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí
os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. En el versículo 19 dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Quiere decir que con el poder del Señor pueden vencer a Satanás. Porque arriba de Satanás está Dios. Hay que pensar, hermanos. Dios es más sabio para el bien. Por eso, para vivir correctamente y rectamente en el resto de nuestra vida, hay que confiar en la palabra de Dios. Hay que creer en Dios, que está escrito en la Biblia. Solo los que confían en Dios pueden vencer todas las cosas. Ellos pueden entrar en la gloria de Dios. Entonces la Biblia, Apocalipsis capítulo 12, vamos a buscar. Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Apocalipsis 12, versículo 10. Yo les leo. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. 11, leamos juntos. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Aquí dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Quiere decir que la única manera de vencer Satanás es la santa sangre de Jesús y la palabra. La palabra. Por eso nosotros, aunque aprendemos la Biblia Génesis, la Biblia Éxodo y otra Biblia, siempre nosotros a través de esta palabra aprendemos la sangre de Cristo y la palabra de la verdad. ¿Para qué? Para que nosotros podamos vencer a la obra de Satanás. La Biblia primera de Juan 4:4, leamos juntos. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios. Quiere decir que vosotros es de los cristianos salvos, hijos de Dios. Y los habéis vencido. En esta palabra los significa los falsos hermanos. Los falsos hermanos. Pero los cristianos salvos vencen a Satanás, la obra de Satanás. Cuando Moisés tomó por la cola de serpiente
Esto se volvió la vara nuevamente. Pero miren, antes era una vara normal, una vara insignificante, o sea, la vara de Moisés. Pero después de volverse, la vara es diferente. Llegó a ser la vara de Dios, la vara de Dios. Cuando Dios hizo caer 10 plagas en la tierra de Egipto, esta vara fue utilizada. Y también cuando los israelitas pasaron el Mar Rojo, en aquel tiempo, esta vara fue utilizada. Nosotros también. Nosotros éramos pecadores, aún teniendo espíritu que es imagen de Dios, pero eran pecadores. Pero por la sangre de Cristo, por la obra de Dios, por el Evangelio, por nuestro Señor Jesucristo, recibimos la salvación. Ahora hijo de Dios, ahora vara de Dios. Antes éramos un instrumento de cometer pecado, pero ahora no es así. Somos un instrumento de predicar el Evangelio. O sea, somos vara de Dios, vara de Evangelio. Esa vara era así. Después de señal, esta vara llegó a ser la vara de Dios. Vamos a ver la Biblia, Éxodo capítulo 4. Éxodo capítulo 4. Versículo 17. Éxodo 4, versículo 17. Leamos juntos. Y tomarás en tu mano esta vara, con la cual harás las señales. Y tomarás en tu mano esta vara, con la cual harás las señales. Hermanos, imaginen, oigan, esta vara antes era culebra, era culebra. Pero ahora la vara de Dios. Éramos, antes de recibir la salvación, éramos pecadores. Un instrumento de la maldad. Una máquina de cometer pecado. Pero después de recibir la salvación, una vara de Dios quiere decir que una vara de Evangelio. Hijos de Dios. O sea, llegamos a ser instrumento de poder de Dios. Entonces la Biblia, 2 de Corintios capítulo 5, versículos 16 dice, somos nuevas criaturas. Somos nuevas criaturas después de recibir la salvación. Sinceramente, éramos serpientes. Estábamos en medio de pecado, bajo la maldad, bajo Satanás. Pero después de recibir la salvación, llegamos a ser hijo de Dios, instrumento del Evangelio. Apóstol Pablo también.
Él antes de recibir la salvación, él perseguía a la iglesia. Él era serpiente chiquita. Pero él, después de darse cuenta del evangelio, él llegó a ser apóstol, un instrumento de Dios. Así que la Biblia dice, leamos juntos, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Es el testimonio de apóstol Pablo. Él dio testimonio así. Antes perseguí a la iglesia de Dios. Ahora yo soy apóstol, que es un instrumento de evangelización. Esto es mi fuerza, mi pensamiento, mi idea no es así. Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Cada uno de nosotros también puede dar testimonio así. Antes éramos enemigos de Dios. Merecíamos ir al infierno. Entonces, la Biblia, Éxodo, nos enseña acerca de la señal, una señal de Moisés. Dios nos enseña la voluntad espiritual, la enseñanza espiritual. Otra vez, Dios le dijo a Moisés así. Despacio, leamos juntos. Le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la secó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno. Y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Normalmente en la Biblia la palabra lepra significa la enfermedad inmunda. De entre las enfermedades, la lepra significa la enfermedad inmunda. Y también la lepra en la Biblia representa el pecado. El pecado. Hay una característica de la enfermedad, la lepra. No tiene dolor. Los hombres siempre cometen pecado con el corazón, con el pensamiento, a veces con el cuerpo. ¿Le duele mucho su alma? ¿Su espíritu, su conciencia, le duele mucho o no? No. No tiene dolor en su alma, en su espíritu. Su corazón tampoco, no tiene dolor. Entonces la Biblia, la lepra representa al pecado. Lo que pasa es que el pecado es una enfermedad de llegar a la muerte. El pecado es una tan gran enfermedad de llegar al infierno. Por eso la Biblia, Romanos capítulo 6, versículo 23, dice, la paga de pecado es muerte. La paga de pecado es muerte. Entonces, en esta señal también nos enseña la verdad, la voluntad
espiritual, la enseñanza espiritual. Versículo 6 nos enseña sobre el pecado. Y versículo 7 está explicando sobre la salvación. Versículo 6 dice, y le dijo, además Jehová, vete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Como yo les dije, la lepra significa el pecado. Quiere decir que los hombres cometen pecado bajo Satanás. Todos los hombres son pecadores. Quiere decir que ellos son enfermos espirituales. Éramos enfermos espirituales. Bajo potestad de pecado, cometimos mucho pecado. Pero versículo 7 dice, y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno. Al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Ya fue curado. Aunque los israelitas vivían en la tierra de Egipto bajo Faraón durante 400 años, pero ellos pudieron salir de ahí por medio de experimentar la sangre de oveja de Pascua. De la misma manera, nosotros también éramos pecadores. Ahora también, con el corazón, con el pensamiento, a veces con el cuerpo, cometemos pecado. Pero por la sangre de Cristo, ya recibimos la salvación. Ya salimos del infierno. Éramos leprosos. Pero ahora ya fuimos curados por la sangre de Jesús. La Biblia San Mateo, capítulo 8, vamos a ver. San Mateo. San Mateo capítulo 8, de versículo 1 a 3. San Mateo capítulo 8, de versículo 1 a 3. De versículo 1 a 3, leamos juntos. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y te tocó, diciendo, quiero ser limpio. Al instante su lepra desapareció. Versículo 2 dice, he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, se limpió. Y al instante su lepra desapareció. Hermanos, ustedes al aprender la Biblia pueden saber y pueden ver las señales, los milagros, las maravillas
de Jesús. Pero estas cosas, los milagros, las señales de Jesucristo, explican de las cosas espirituales que suceden cuando reciban la salvación. Entonces, en esta palabra también, realmente una lepra, él fue curada por Señor Jesucristo. Pero esta palabra se refiere a que todos los pecadores, ellos pueden recibir la salvación por Jesús, por Jesucristo. Entonces, los israelitas, después de Éxodo, ellos llegaron a ser el pueblo de Dios. Los pecadores también. Si los pecadores reciben la salvación, ellos son de Dios, hijos de Dios. Entonces ellos tienen que permanecer, estar en la casa de Dios. En el tiempo del Antiguo Testamento, un tabernáculo, un templo, era la casa de Dios. En nuestro tiempo, en el tiempo del Nuevo Testamento, ¿dónde está la casa de Dios? La Biblia dice que, Efesios capítulo 1 dice, la iglesia es el cuerpo del Señor. La Biblia, 1 de Corintios capítulo 3 dice, la iglesia es la casa de Dios. La casa de Dios. Por eso, los cristianos salvos, siendo hijos de Dios, tienen que permanecer, escuchar y aprender la palabra en la iglesia verdadera. Entonces la Biblia, Juan 15, dice así, leamos juntos, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Moisés, aproximadamente hace 3.500 años. En aquel tiempo, Moisés directamente ha experimentado la obra de Dios, la señal de Dios. De esta manera, él pudo confiar en Dios y él pudo ser utilizado en la obra de Dios. Nosotros no hemos visto a Jesucristo. Nosotros no hemos experimentado la señal, ni milagro, ni maravillas. Aún así, a través de la palabra que está escrita en la Biblia, nosotros creímos en Jesús, recibimos la salvación. Aún habiendo Jesús, la Biblia dice, San Juan capítulo 20 dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Moisés, él hizo que los israelitas salieran de Egipto. Los cristianos salvos, los hijos de Dios, hacen que las almas perdidas reciban la salvación y vayan al cielo. Al ver la Biblia, Hebreos capítulo 11, Moisés recibe la gran gloria. Los salvos también. Si nosotros predicamos el Evangelio y salvamos a las almas perdidas,
vamos a recibir gran gloria. Por último, vamos a ver la Biblia Daniel, capítulo 12. La Biblia Daniel. Daniel 12. Daniel, capítulo 12, versículo 3. Daniel 12. Daniel 12, versículo 3. Veamos juntos. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas, y perpetua eternidad. Dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas, a perpetua eternidad. No solo nosotros, nuestra familia, nuestro vecino, nuestros queridos, nuestros conocidos, ellos también tienen el Espíritu, que es imagen de Dios. O sea, ellos también tienen el destino eterno. Ellos también tienen que ir al cielo, no tienen que ir al infierno. Así que nosotros primero recibimos la salvación. Primero pudimos entender y conocer la verdad y la manera de entrar en el reino de Dios, la manera de recibir el perdón de todos nuestros pecados. Si es así, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos vivir en el resto de nuestra vida? Hay que predicar. Hay que salvar a nuestros queridos por medio de la Biblia. Habrá retiro de primavera desde 6 a 9 de abril. Nosotros vivimos muchos días, pero ¿todos los días son iguales? No es así. El día de su cumpleaños, el día especial, ¿no? El día especial. El día que Adán y Eva cometieron pecado por Satanás, es el día muy especial. El día que Jesús murió en la cruz, es el día más especial. El día que cada uno de nosotros recibió la salvación, es el día especial. De la misma manera, durante 4 días, cuando sea retiro de primavera, es el tiempo muy especial. Por eso hay que decidir nuestro corazón que debe de asistir al retiro. Y también vamos a invitar a nuestros queridos y conocidos. Y también vamos a orar para que ellos puedan recibir la salvación, recibir su salvación. Y también el viernes que viene, nuestro pastor David y su esposa vienen. Por eso, próximo domingo nosotros podemos escuchar acerca de la noticia de misión de la iglesia a Chicago.
Por eso, hasta que vengan con bien, vamos a orar por Pastor David. Hoy hasta aquí y vamos a orar. Adiós. Padre Dios, te damos muchas gracias. El día de hoy aprendimos tu santa palabra con el tema Dios que llamó a Moisés. A través de esta señal, tú nos quieres enseñar sobre la voluntad espiritual y la verdad. Éramos pecadores, éramos serpientes, pero nuestro Señor Jesucristo murió derramando la sangre por todos nuestros pecados y recibimos la salvación. Llegamos a ser una vara, llegamos a ser hijo de Dios, o sea, instrumento del Evangelio. En el resto de nuestra vida queremos vivir rectamente delante de ti. Somos débiles. Te encomendamos todos nuestros tiempos en tus manos misericordiosas. Especialmente el retiro de primavera se acerca. Muchos invitados. Queremos muchos invitados asistan al retiro de primavera y reciban la salvación a través de nosotros. Te pedimos que tú guíes y ayudes para que todos invitados entiendan tu santa palabra. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ama siempre. Amén. Gracias.